por qué hablar un poco de estos temas eh, relacionados con la salud y el bienestar? Porque es que definitivamente todo lo que sucede en nosotros tiene que ver con sustancias químicas. Lo que comemos tiene que ver con sustancias químicas. Muchas de nuestras acciones tienen que ver con estas acciones porque son mezclas. Nosotros no podemos realizar un pensamiento si no hay una síntesis adecuada de proteínas. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos detalles. Mm, voy a mirar a ver, porque aquí no me da, aquí ya me dio. Entonces, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar del tema de la neuroquímica? Porque es que la población mundial se está viendo afectada. Y mire que el 30% de la población mundial está afectada por el estrés crónico o llamado a veces el disestrés. Y cuando se miran las estadísticas en las consultas generales, regularmente ya atendemos más la salud mental que la salud física. Así la gente no acuda realmente a un profesional de salud mental. Pero en términos de consulta general ya estamos mirando y cada día estamos volteando más la mirada a cómo son los efectos que tiene en la salud todo esto que sucede allí. Pero miremos lo que nos dice Proverbios 17:22, que me encanta como antesala a todo a este tema. Proverbios 17:22. Ahora, yo quiero que ustedes me digan allá si están aburridos, si están contentos, si tienen una pregunta, si tienen una inquietud, si les va. Ok. Quiero que estén reaccionando allá, o sea, que ustedes suban los emoticones, pónganle el dedito arriba, el dedito abajo, el dedito para los lados, mentira, eso no existe. Póngale el corazoncito, el cohetico, bueno, los aplausos, todo para que estemos allí activos. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen preguntas, si quieren hacer aportes, siéntanse en la libertad también de hacerlo porque aquí estamos todos para crecer. Y voy a pedirle a Claudia de manera muy particular que esté allí monitoreando el chat, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, para que no se nos vaya quedando por allí, porque yo termino como mirando más la presentación, mirando más la cámara y a veces el chat lo termino descuidando, ¿de acuerdo? Listo, mi doctor. Ok. Entonces, mire, Proverbios 17:22 tiene una declaración tan potente que luego la vamos a ir descubriendo en el desarrollo del tema. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto tiene que ver más allá de nuestra salud, porque a veces nosotros pareciera que son frases un poquitico de cajón, parece que fuera simplemente como la sabiduría popular, parece que fuera como la sabiduría ancestral, no más, no, pero esta es una declaración fuerte, poderosa, donde realmente la clínica moderna confirma que esto es una verdad tangencial, ¿sí? Por eso es muy importante considerar ese corazón como se considera desde el punto de vista bíblico, que no es solamente el órgano que bombea la sangre, sino que hace un poquito más de alusión al tema de la mente consciente. ¿Por qué? Porque es importante implementar, educar nuestra mente. ¿Para qué? Para que tenga unas acciones que sean más conscientes y de tal manera que podamos realmente fortalecer nuestro bienestar en todo sentido. Desafortunadamente, hay un tema que es muy interesante, que es la especialización clínica. Cada día somos más especializados desde lo clínico. Y entonces a veces encontramos gente que dice, bueno, yo soy cirujano. Ah, bueno, pues yo necesito una operación. Ah, no, pero es que yo solo opero la mano. Ay, si a mí me duele mucho esta mano. Ah, no, es que yo opero la otra nomás. Y entonces uno dice, venga, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? ¿Hasta qué punto estamos llevando la salud y cómo nos estamos olvidando de la salud en ese concepto integral? Y a veces estamos trabajando y atendiendo la salud desde los síntomas periféricos nomás. Simplemente el síntoma, pero nos olvidamos de la integralidad. Se nos olvida que si de pronto tengo una situación mental, una preocupación mental, pues eso no solamente me afecta aquí. Quiero invitarles a hacer un ejercicio. A ver, venga, los invito a que hagamos un ejercicio
un ejercicio todos allí un poquitico frente a las preocupaciones. Imaginémonos una preocupación mental. Tenemos un afán y yo quiero que ustedes sientan su cuerpo. Listo, van a sentir su cuerpo, van a sentir su cuerpo. Imaginémonos que tenemos una niña, un niño de 10 años. Se va a llevar un cuaderno a un compañero que vive cerca y pasa una hora y el muchacho no vuelve, pasan 2 horas y el muchacho no vuelve, se asoma usted y no vuelve, llama usted a la casa del muchacho y, no, y que no, que ya salió, y entonces empieza la preocupación. Imaginémonos qué puede pasar por la mente de ese papá o de esa mamá que su hijo no llega, que hace rato salió, que no está ni en un lado ni está en el otro. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento de preocupación? A ver, cuénteme, Claudia, escríbame allí. El que quiera activar el micrófono dice que puede sentir. Hágale, pues. Yo tengo la preocupación. No llega ese muchacho, ¿qué pasará? Voy a dramatizar un poco aquí, a ver si ese muchacho no llega, ¿qué le habrá pasado? ¿Será que se perdió? ¿Será que lo robaron? ¿Será que lo secuestraron? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa cuando tengo este tipo de pensamientos angustiosos en mi cuerpo? A ver, ¿hay alguna reacción? Ve a ver, Mi piénsese. doctor, yo lo siento en el estómago. Ok, note que es un problema mental, es una situación mental. Estoy empezando a ver qué pasará y ya empiezo a qué, a tener una percepción en vías digestivas, ¿sí? Ya empiezo allí, ¿ve? Algunas personas pueden llegar a sentir un hormigueo en las piernas, algunos pueden empezar a sentir que se les mueven las piernas y empiezan a tener síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no saben, algunos empezarán a caminar de un lado para otro y yo qué hago, algunos se meterán el dedo a la boca, ¿sí? Algunos empezarán a sentir tensión en la parte alta. Entonces, ojo, ¿qué estamos diciendo? No podemos simplemente quedarnos con los tratamientos periféricos, ¿sí? Y simplemente pensando en cómo eliminamos el síntoma. Es importante que actuemos nosotros considerando de manera integral el ser humano y entendiendo que la mente es el modulador fisiológico por excelencia, ¿vale? Entonces es aquí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como revertir está bien la especialización, yo no estoy en contra de las especializaciones, ¿no? Pero lo que yo digo es, venga, a veces nos volvemos tan especialistas que a veces olvidamos ciertos detalles y tenemos que trabajar. Entonces nos toca trabajar interdisciplinariamente y entonces mientras hay contacto con el uno y con el otro, y si no tenemos la oportunidad de contar con toda esta interdisciplinariedad, entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente? Ahora, ojo, porque aquí hay que tener en cuenta un elemento muy clave. Miren esto, miren esto. ¿Qué sucede cuando hay un estímulo? Y ojo, porque acá les tengo que el estímulo puede ser real o imaginario. El estímulo puede ser interno o externo, ¿sí? Y ojo, porque con estos estímulos es muy curioso. ¿Por qué? Porque siendo el estímulo real o imaginario, el organismo, nuestro organismo va a responder de igual manera. No importa si es mentira o si es verdad, él puede responder de la misma manera. Ve, pero de pronto el doctor está siendo un poco exagerado, dirán algunos, ¿no? Pero hagamos un alto en el camino y pensemos, a ver, ¿qué pasa cuando uno ve una película de terror? Uno sabe que es de suicida. Uno está cómodo, uno está tranquilo, puede estar en el teatro, puede estar en su casa, pero sin embargo de pronto, ay, se sobresalta, se asusta. ¿Por qué se sobresalta? ¿Por qué se asusta? Porque hay un estímulo. Ese estímulo sabemos que no es directamente para nosotros, sin embargo, nos aterra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se cree todo. Nuestro cerebro está diseñado para aceptar todo tipo de información y todo tipo de información le va a dar un valor como tal. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esos estímulos, reales o imaginarios. Es más, usted puede ver una escena triste y también termina llorando porque eso es mentira, lo sé, sí, yo sé que es mentira, sin embargo, mi cerebro no distingue ese tipo de estímulos. Ahora, ojo porque el estímulo también puede ser interno o externo. ¿Qué quiere decir? El estímulo puede venir de afuera, de algo que lo produce, ¿cierto? Algo que me llega, pero ojo porque internamente también. Y ahora me hago una pregunta que se me olvidó, yo no la estudié para este tema, por Dios. Una pregunta, ¿cómo así que un estímulo puede ser interno? Ayúdenme a ver qué piensan ustedes, a ver, ¿cómo puede ser un estímulo interno? A ver, díganme, ¿no hay alguien que me diga algo? Por favor, no me dejen morir aquí solo. A ver, ¿un estímulo interno?
Interno, ¿cómo es un estímulo interno? Porque un estímulo externo, yo cojo con el dedo y me pongo la mano. Drogas, Droga puede drogas ser aquí. Muy bien, ya mencionaron un estímulo interno. Otro. A ver, yo pienso que los estímulos son externos porque yo simplemente me toco y lo siento, pero un estímulo interno, mm, ¿cómo puede ser un estímulo interno? A ver, ¿qué pensamientos, pensamientos. en todo tipo de pensamiento, de idea, de recuerdo, ¿sí? Esa memoria en la cual tengo almacenada ya en mi caché tanta información. Ojo, porque esos también se convierten en estímulos y ojo, porque esos estímulos de recuerdos pueden tener la misma intensidad que cuando se dieron allí de manera directa. Por ejemplo, Mi ustedes doctora no notan. acá, discúlpeme, mi doctora acá dicen malos pensamientos o ideas equivocadas. Muy bien, Excelente. estamos conectándonos con lo que es. Ojo, pero note que, por ejemplo, yo puedo tener un recuerdo como, por ejemplo, algo malo que me hicieron, me insultaron, ¿sí? Y entonces yo digo, y es que me da una rabia, me parece estarlo escuchando ahí. ¿Y qué pasa cuando uno dice, me parece estarlo escuchando? A ver, hagan todos el ejercicio. A ver, un momento, yo ni siquiera tengo nada que recordar allí, pero díganlo así, simplemente digan ahí, uy, me parece estarlo escuchando, que me da una rabia, me parece estarlo escuchando ahí. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron cuando dicen eso? Díganlo así, con intensidad. Uy, me parece estarlo escuchando. A ver, Mireya, ¿quién más está por allí? Estela, aquí veo Honor, por allá me acuerdo que había un doble A. A ver, ¿quién más? Me acuerdo de mi colega Yudixa. ¿Qué pasa cuando uno dice, uy, me parece estarlo escuchando ahí? ¿Cómo se siente usted? Solamente dígalo, yo no estoy recordando ni siquiera nada, yo estoy sintiendo Como aquí. revive ese momento tal cual, o sea, si sintió rabia, tristeza. Así es. Noten que uno simplemente lo expresa y ese estímulo actúa. ¿Por qué? Porque hay una zona de evaluación, ¿cierto? Que realmente nuestra amígdala cerebral es la que va a empezar a trabajar allí, que va a darle un valor a ese estímulo, ¿sí? Si lo llega a percibir simplemente como un estímulo o de significado afectivo o si lo percibe como una amenaza. Si lo percibe como un estímulo afectivo que toca mis fibras, mis emociones, entonces pues claro, va a ser una respuesta emocional. Pero si ese estímulo se vuelve una amenaza, entonces se vuelve en una respuesta estresora, ¿vale? Entonces imaginémonos, por ejemplo, una escena. Piensen cada uno en una avenida grande de su ciudad, de su país. A ver, piensen allá. Bueno, yo creo aquí, no, que la quinta, que la autopista, cada uno, imagínense una avenida. Imagínense que hay gente circulando, hay peatones que van por la vía, hay algunas personas que van en sus vehículos y adicionalmente va una persona atravesando la avenida, esa avenida grande, ¿no? Esa avenida significativa, La Paz. Pero cuando la va atravesando un camión, viene y pita fuerte. ¡Pip! Ojo, ¿cómo creen ustedes que lo perciben? La gente que va por el andén caminando, la gente que está en los carros y la gente que va y el que está atravesando la avenida. ¿Cómo creen que lo perciben? Es el mismo estímulo. A ver, ¿cómo creen que lo perciben? Una advertencia, warning. Warning, ok, peligro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La gente que va caminando por el andén al escuchar el pito del carro va a sentir lo mismo que el que va atravesando la avenida. No. Oye, ¿por qué? Porque mientras los que van caminando por la avenida les da el susto, ¿sí? Entonces, ese tipo de susto, ese tipo de situación, entonces el organismo lo va a percibir, ¿cierto? Y va a reaccionar con ese susto, ¿vale? Pero el que va atravesando la avenida, entonces lo siente, dice, uy, ya más que un susto, este carro me puede atropellar, ya es una amenaza, ¿sí? Entonces, es allí cuando nuestro organismo evalúa la situación, porque yo no evalúo la situación. Yo no simplemente digo, ay, como el carro pitó, me asusté. No, simplemente el carro pitó y yo reaccioné, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, por ejemplo, la persona que va atravesando la avenida no dice, este carro
¿Hay un sonido adicional de Daniel? Daniel, ¿quieres participar? Ok. El que quiera participar, hable con claridad que aquí lo dejamos participar. Entonces decimos que la persona que va atravesando la avenida simplemente siente la amenaza y siente el elemento estresor, pero no se pone a hacer una evaluación de la velocidad del carro, de la distancia, de nada. Simplemente está allí, porque el cerebro no distingue realmente entre una amenaza física y un pensamiento angustiante. Simplemente allí el organismo va a determinar cuáles son esas sustancias químicas que va a segregar para ayudarnos a actuar en forma de defensa como tal. Entonces, mire qué importante tener eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alostasis, cuando hay respuestas al estrés, ¿cierto? Entonces, el organismo va a segregar unas sustancias y cuando hay respuestas emotivas, pues también va a haber. Entonces, cuando viene un detonante, el organismo hace esa distinción. Si es o no es una amenaza. Si es una amenaza, viene estrés. ¿Sí? Pero de resto, si el pito simplemente me permitió identificar un carro, uy, que, ¿cierto? Puedo voltear la mirada porque siempre el ruido va a traer mi atención, pero ¿qué sucede? Pero puedo tener el susto, puedo tener el miedo, pero no voy a estar, mis niveles de adrenalina y noradrenalina no se van a subir como se van a subir en la persona que está atravesando la avenida, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque hay unas vías de información en nuestro cerebro y las vías de información, las autopistas de información en nuestro cerebro, pues, ¿qué sucede? Depende las sustancias y las estructuras del cerebro que van a involucrar como tal. Entonces, pues vamos a tener diferentes vías de acceso a esa información y asimismo, entonces va a estar respondiendo nuestro organismo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el estímulo, ¿cierto? Que puede ser real o imaginario, interno o externo, ¿cierto? Genera una descarga y esa descarga el organismo lo va a sentir como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a responder? Pues el organismo simplemente va a responder con las sustancias que necesita, bien sea cortisol, bien sea... ahora, no todas las sustancias aumentan porque hay sustancias que disminuyen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una disminución de la dopamina, de la oxitocina, y esa descompensación es la que hace que nos sentamos nosotros como o asustados o amenazados, tristes, enojados, en fin. Lo importante es que ¿qué sucede? Que cuando hay respuestas emocionales, ¿sí? Entonces los niveles son más regulados, pero cuando hay respuestas estresantes, entonces, ¿qué sucede? Hay mayor compromiso y hay una preparación de nuestro organismo para atender la emergencia. Y entonces, cuando vamos a atender una emergencia, entonces el organismo define muy bien y entiende cuál es la diferencia entre urgencia y prioridad. Cuando hay una prioridad, cuando hay una urgencia a nivel de estrés, entonces, ¿qué sucede? Dice, venga, hay que prepararnos aquí. Si ese camión me va a atropellar, ¿yo qué hago? Tengo que salir corriendo. Tengo que pasar rápido al otro lado o me tengo que devolver rápidamente. Pero eso lo piensa mi organismo, eso no lo pienso yo. Y entonces es ahí donde va a tomar los recursos y los va a enfocar hacia el área que necesita. Es decir, va a tomar recursos prestados de nuestro sistema inmunológico y se los va a prestar al sistema cardiorrespiratorio, al sistema osteomuscular para que pueda responder de manera adecuada. ¿Sí? ¿En qué pasa, qué pasa con las emociones? No, en las emociones no vamos a tener esos cortes tan significativos como tal. ¿Qué pasa cuando hay una carga grande de estrés? Una carga alostática, ¿sí? Entonces, cuando a medida que se va subiendo, van subiendo adrenalina y noradrenalina. Puede que esto tenga una caída y un descenso rápido, porque en términos generales, un estímulo percibido no debería darnos una respuesta mayor a 90 segundos. Ojo, ¿mayor a cuánto? Apúntela ahí, téngalo presente, ¿sí? Una emoción y el mismo estrés no debería llegar a durar más de 90 segundos. Pero ¿qué sucede? Hay momentos en que va durando más. Cuando esta carga estresante se sostiene, entonces no solamente van a estar allí adrenalina y noradrenalina, entra también el famoso cortisol.
Cuando hace presencia el cortisol de manera significativa, el cortisol lo necesitamos, ¿no? Ojo, no vamos a hablar más del cortisol, la adrenalina, no. Simplemente que cuando ellos se suben de los niveles adecuados, entonces producen en nosotros también unas situaciones donde el organismo se está en modo defensa, se está defendiendo. Y al defenderse de una situación, de una amenaza, entonces el sistema inmunológico cede recursos y va a quedar más expuesto a una posible a enfermedad, por ejemplo, queda más fácil expuesto a un virus, puede quedar más expuesto también si tiene una persona, ya tiene una enfermedad de base y especialmente si es inmunológica como la artritis, el lupus, la fibromialgia. ¿Qué sucede? Entonces los síntomas se van a exacerbar, ¿sí? Y van a haber resistencia de la insulina, ¿cierto? Va a haber una fragmentación del sueño, vamos a empezar a descompensarnos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces decimos, uy, pero es que yo he estado estresado todo el día, ¿sí? O he estado, o el enojo permaneció mucho tiempo. ¿Por qué permanecen estos si decimos que pueden durar hasta 90 segundos? Aquí hay algo que no me cuadra. A ver, una tristeza me debe durar hasta 90 segundos, pero yo estuve triste ayer todo el día. ¿Por qué será? Ayúdenme ustedes, yo no sé. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿Por qué? ¿Por qué persiste tanto? A ver, ¿por qué me puede persistir tanto una tristeza, un enojo, una situación de estrés que me tiene a mí al borde del colapso? ¿Por qué cree que puede suceder? ¿Por qué? A ver, ¿por qué será? El enojo, si no perdono, luego está Ok, la tristeza, porque es una tristeza grande y murió un familiar cercano, entonces la tristeza está ahí. ok. Entiendo. ¿Qué más nos dicen por allá en el chat? ¿Hay alguien más que nos diga algo, Claudia? ¿Alguien que se anime a opinarnos algo? Dice algo no resuelto. Algo no resuelto. Ujú. Ok. Noten que aquí hay algo muy significativo. Cuando estas situaciones son consistentes es porque recuerden que los estímulos también pueden ser internos, pensamientos, recuerdos, ¿sí? Entonces muchas veces me puede suceder algo como la muerte de familiar que nos cita aquí nuestro oyente y entonces decimos, venga, sí, pero es que a veces yo también recuerdo la muerte de otro familiar, recuerdo otro que está enfermo, recuerdo que la familia se nos está yendo, recuerdo, y entonces, ¿qué sucede? Toda esa suma de recuerdos, ¿sí? Hacen que se vayan prolongando, prolongando, prolongando en el tiempo y entonces se mantengan más del tiempo que deberían estar. Ahora, ¿por qué deberían estar solamente en el corto tiempo? ¿Por qué no deberían prolongarse? Porque recuerden que son sustancias químicas y las sustancias químicas cumplen una función y cuando la sustancia química permanece demasiado tiempo cuando no debería estar, entonces va a producir un daño colateral. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en todos nuestros jugos gástricos cuando cuando necesitamos nosotros consumir un alimento, ¿cierto? ¿Y qué sucedería si mientras llega alimento al estómago se producen los jugos gástricos? Y si no hay alimentos, entonces no tendría por qué presentarse. Ah, pero ¿qué sucede si yo empiezo a masticar cuando la gente dice le gusta meterse el lapicero a la boca, ¿cierto? Ojo, porque todo, inmediatamente nuestro sistema digestivo, al sentir que hay algo en la boca, un cuerpo extraño en la boca, siempre se va a interpretar como si fuera alimento. Entonces empieza a salivar acá. Y como empieza a salivar acá, entonces dice, ojo, el estómago se prepara porque dice, uy, en cualquier momento viene el bulbo alimenticio, ¿cierto? Entonces, uy, se prepara y empieza a trabajar jugos gástricos acá. Y nunca llegó el alimento. ¿Ve? Entonces, esa sobreexposición de químicos van a producir unos efectos, ¿eh? Entonces, van a afectarnos allá las mucosas intestinales, entonces vamos a tener problemas. Entonces, aquí tenemos que pensar con los químicos también de las catecolaminas y de otras hormonas aquí que de pronto nos pueden estar generando alguna presencia adicional y pueden generar un malestar como tal, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer un comentario, recuerden que estamos dispuestos para escucharlo todo, ¿vale? Todo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando hay pacientes que tienen problemas de trastornos de ansiedad generalizada? ¿Sí? ¿Qué sucede? Porque es que
hay algo muy interesante que nosotros tenemos que comprender, y es que el estrés puede ser precursor de la ansiedad. Ojo lo que estoy diciendo. El estrés puede ser precursor. No estoy diciendo que el estrés es el causante de toda ansiedad, no. Y de hecho no toda ansiedad es patológica. El estrés puede ser precursor de la depresión, puede ser precursor, no es la única causa. ¿Sí? La depresión es multicausal, puede ser un problema fisiológico, un problema hormonal, un problema por otros lados. Tengo un problema de tiroides que tiene que ver con nuestro sistema endocrino y allí se puede derivar algún tipo de, de depresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en realmente que lo que tenemos que hacer es pensar cómo esas catecolaminas las podemos mantener en un balance apropiado, ¿sí? Y entonces habrá una fórmula química, habrá una fórmula natural. ¿Cómo podemos hacer para disminuir los daños que se nos puedan presentar? Pues muy bien. Aquí tenemos que pensar en elementos claves, ¿cierto? Como son la serotonina. Cada una de estas sustancias químicas de nuestro organismo cumple una función, pero de manera particular tenemos que pensar en la serotonina como el estabilizador, porque regula no solamente el estado de ánimo, ¿sí? También nos va a ayudar a controlar los umbrales del dolor junto con las endorfinas que más adelante las mencionamos. ¿Y qué sucede? Cuando la serotonina no está en los niveles apropiados, ojo, porque allí vamos a tener problemas de depresión y ansiedad. ¿Sí? Depresión y ansiedad. Ahora, la dopamina también hace presencia y nosotros tenemos que pensar en esta sustancia de una manera muy particular porque ella va a mediar entre esos circuitos de recompensa y son las que nos va a ayudar a producir algo que llamamos en la ingeniería del hábito el antojo. ¿Por qué? Porque es un motivador intrínseco que dice tan rico, ¿cuándo lo vuelvo a hacer? A ver, ¿quién de ustedes de pronto no hay un restaurante, algún lado, han comido algo y dice, ay, tan rico, ¿cuándo volvemos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí está la dopamina, el que mueve, el que dice, uy, esto hay que volverlo a repetir. ¿Listo? Ahora, también tenemos la oxitocina. La oxitocina es el amortiguador, ¿sí? Y es la clave de la empatía frente a esa reactividad. Y algo muy interesante, esta es la que va a contrarrestar de manera muy significativa los niveles de cortisol en nuestro organismo. Entonces necesitamos tener presente estos detalles. ¿Por qué? Porque la oxitocina todas estas sustancias las podemos nosotros producir de manera natural y esto es una gran ventaja que tenemos. Y las endorfinas, ¿qué? Son el analgésico por excelencia, ¿sí? Uy, entonces, ¿qué sucede? Ellos van a ayudar a mitigar el dolor, tanto físico como emocional. Entonces, ojo, porque estas cuatro sustancias que ya se le llamamos el cóctel del bienestar, ¿cierto? Las necesitamos presentes en nuestro organismo. Las necesitamos de tal manera que fluyan y se mantengan en los niveles apropiados, adecuados para mantener bienestar y tranquilidad. Ah, cuéntenme, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan hasta aquí? A ver, ¿estamos siendo un poquito exagerados con el tema? Voy a escuchar a alguien por allá, porque cuando uno no escucha, cuando uno está en este tipo de conferencias, uno habla y habla, no convencido que todo el mundo está escuchando y mentiras que está por allá, los unos están pelando papas, los otros están tendiendo la Doc, cama. A Doc, ver, una pregunta. ¿Cómo estimulo la producción de oxitocina? ok, excelente pregunta. Oh, mire, la oxitocina es también la hormona del contacto, ¿sí? Cuando yo tengo contacto, desde el contacto visual, el contacto auditivo o el contacto físico con aquello que me genera bienestar, con aquellos que me siento cómodo, ya empiezo a estimular la oxitocina. Wow, muy ¿Sí? Por interesante. eso es que muchas veces hablamos nosotros de la abrazoterapia. ¿Han oído hablar de la abrazoterapia? A ver, pongan un emoticón así para arriba el que haya oído hablar de la abrazoterapia. Uy, ninguno ha oído hablar de la abrazoterapia, por Dios. Eso, entonces, allá hay alguien que dice, sí, yo he oído hablar de la abrazoterapia. ¿Por qué? Porque necesitamos esta oxitocina, esta hormona que la segregamos con el contacto. Cada vez que tenemos contacto, pero escuchen que no, es por ejemplo cuando usted llega y escucha, contesta una llamada y escucha una voz amable, amiga, una voz, ¡ay! Esa alegría que le da, ahí está usted activando oxitocina, ¿sí? Porque es el contacto.
Ahora, cuando la persona no me es grata, ojo, porque esta es la hormona, esta tiene que ver con el contacto, ¿sí? Pero resulta que, ¿qué sucede? Tiene que haber afinidad. Si no hay afinidad, entonces hay lo contrario, y entonces en cambio de producir, repele, ¿cierto? Hay gente que dice, no, yo con esta persona a metros. Y cuando está diciendo a metros, está diciendo, mira, no puedo establecer esto. ¿Y qué sucede? No afecta de manera positiva mi oxitocina, es todo lo contrario, me genera un cierto rechazo. ¿Eh? Entonces hay que tener en cuenta aquí todo esto. Entonces todo esto lo podemos producir de manera natural, por ejemplo, y necesitamos aquí algo que nosotros hemos hablado y escuchado mucho tiempo y es el tema de los hábitos saludables. Necesitamos el ejercicio, el buen descanso, el sol, la confianza en Dios. Todo esto nos va ayudando a segregar cada una de estas sustancias, ¿sí? Claro, algunas nos van a ayudar más, por ejemplo, la serotonina, necesitamos una alimentación rica con alimentos que contengan triptófano, ¿sí? Como las semillas, las nueces, las almendras, ya las mencioné, nueces, almendras, principalmente el maní también, en los plátanos, yo casi no escucho esta, pero es muy importante y yo la recomiendo a mis pacientes. Una infusión de cáscara de banano, rica en triptófano, para aumentar los niveles de serotonina. Cuando aumento la hormona de la luz es la serotonina, necesito tomar bañitos de sol. Noten ustedes que el sol lo podemos tomar cuando lo podemos ver. Por eso es que los baños de sol son adecuados. En la mañana, un amanecer, un atardecer. Cuando uno contempla un atardecer, no le afecta la vista. Ah, está diciendo que en ese momento es apropiado recibir el sol. Puedes tener contacto con el sol. Entonces, allí activamos. La serotonina va a ser precursora también de la melatonina, que la necesitamos para tener un buen descanso. ¿Ven? Ok, yo quiero que vayan diciendo allá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que mirar cómo desde la clínica realmente las buenas prácticas y especialmente la gratitud ha demostrado que eleva los niveles de serotonina y reduce los niveles de cortisol, iba a decir colesterol, de cortisol. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. El ser agradecidos, sí, el ser agradecidos genera paz mental. ¿Sí? Elevando ¿qué? Los niveles de serotonina y de oxitocina, disminuyendo los niveles de cortisol. Entonces, es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para regularnos un poco más? Hacer algo que se llama respiración diferencial. ¿Qué es respiración diferencial? Nosotros respiramos de una manera tan natural, ¿sí? Que ¿qué sucede? Que ni cuenta nos damos que estamos respirando. Ahorita que hablamos de respirar, ahí sí, ¿verdad? Sentimos que respiramos, pero note que nosotros regularmente no pensamos en la respiración. ¿Por qué? Porque se da de una manera circadiana tan natural que realmente no las sentimos. Pero ¿qué sucede? Es muy importante a la hora de querer regularnos. Entonces, hay varios ejercicios que podemos hacer nosotros, especialmente para darle tonicidad al nervio vago, ¿sí? Y liberar acetilcolina. ¿Qué sucede con el nervio vago? El nervio vago es uno de los nervios más significativos de nuestro organismo. ¿Y qué necesita este nervio vago? Necesita ser estimulado. ¿Y cómo lo estimulo? Ah, bueno, de manera muy particular, porque se vincula con los procesos de respiratorios y se vincula con los procesos de oratoria. Entonces puedo hacer una respiración de como tomar aire, allí diafragmático, inflando mi estómago, allí, y luego lo suelto diciendo un do, que tiemble lo que más pueda, que vibre, ¿cierto? Así le doy también tonicidad a mi nervio vago como tal. ¿Qué sucede? De esta manera, pues vamos a bloquear, ¿cierto? Que aquello que me estaba generando esos niveles de tensión tan alto, un momentico, necesitamos que baje, que se regule nuevamente la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que ya bajemos esa hiperventilación que a veces tenemos. Eso es lo importante que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos también hacer un reencuadre cognitivo que tiene que ver un momentico cómo yo desde mi conciencia puedo tener presente el hecho ¿de qué? De pensar de manera diferente. Porque recuerden que el estímulo
yo lo puedo aprovechar allí. Y si yo pienso, ya estoy estimulando. Y si yo pienso en algo que me preocupa, pues el estímulo me va a alterar. Pero si yo pienso en algo que no me preocupa, me va a llevar a la calma. De hecho, algo muy importante es porque apaga las señales de amenaza cuando ese estímulo, cuando ese pensamiento ya no tiene tanto protagonismo. De hecho, para las personas que tienen problemas de insomnio, hoy en día, esto de pronto mi doctora hacemos también algo sobre la higiene del sueño y hablar cómo es importante todos estos procesos homeostáticos, pero de manera particular cómo generar higiene del sueño a través de acostarme ocupando mi mente en algo que no me preocupe. Esto es súper chévere y es súper clave que nos va a ayudar allí como tal. Bueno, aquí avancemos. La gratitud que le estaba diciendo, ay, esto es increíble cómo genera paz mental. Y voy a compartirles un texto de Filipenses 4 versículo 6. Oigan lo que dice. Por nada estéis afanosos. ¿Quiénes? Claudia, Esther, Daniel, Ali, Yudixa, Freddy, en fin, todos, ¿vale? No se afanen por nada. Dice, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, súplica y ruego. Con acción de gracias, Charlie. ¿Cómo así? Mire, ojo, Dios está diciendo, si usted agradece, usted va a tener paz mental. Cuando usted está afanado, está angustiado, ni siquiera ve los objetos, no los reconoce, se produce ceguera cognitiva. Cuando usted agradece, llega la tranquilidad. Por eso es que el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ojo, porque Dios ya nos estaba diciendo, cuando usted es agradecido, ¿qué sucede? Hay algo muy clave, viene paz mental. Y cuando hay paz mental, hay lucidez. Y cuando hay lucidez, entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, ya tengo mayor control. Y si tengo mayor control, entonces, ¿qué sucede? Ahora puedo tener esas hormonas del bienestar trabajando y estabilizándose como las necesitamos, ¿sí? Algo también que necesitamos siempre es el tema del ejercicio. El ejercicio es clave para cada uno de nosotros. El ejercicio es clave para mantener una buena salud, para mantener una buena digestión, para mantener nuestro cerebro despierto, ¿sí? Porque hay una recaptación dopaminérgica que nos va a ayudar. Y cada vez que sube oxitocina, baja cortisol. Cuando sube dopamina, baja cortisol. Entonces nosotros tenemos que ayudar y comprender que definitivamente estamos llamados para avanzar allí. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Cómo vamos? Opiniones, comentarios, quejas, reclamos. Mi Bueno, recuerde que doctor, yo tengo por acá en el chat escriben que cómo se prepara la infusión de cáscara de banana. sencilla, sencilla. El banano, ¿cierto? Madurito, no sobremadurado, ¿cierto? El banano allí, ¿qué hace? Simplemente igual, pone a hervir el agüita y pone la cáscara de banano allí en el agüita, ¿listo? Eso es una tisana, una aromática, ¿cierto? Que es muy chévere porque regularmente la gente no la usa, pero lo más importante es porque ella va a segregar allí, va a aprovechar el triptófano y simplemente se la toma allí como tal. Hay gente que piensa siempre, tienden como a endulzar las cosas. No, eso es tómelo como un medicamento y tómelo así nomás. ¿Listo? Que va a lograr, le va a ayudar a aumentar los niveles de triptófano y va a ayudar a aumentar los niveles de serotonina en el organismo. Y cuando tenemos la serotonina reguladita, pues ojo, recuerde que nos estamos protegiendo contra la ansiedad y la depresión. ¿Listos? Bueno, vamos por aquí avanzando. Mire, ¿recuerdan este versículo que ya lo habíamos mirado? Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pues mire lo que dice desde la clínica. Ojo, mire porque el corazón alegre que hace produce esas cascadas de sustancias químicas de bienestar. El cóctel del bienestar se nos activa. Oxitocina y endorfinas hacen presencia, ¿cierto? ¿Y hacen qué hacen? Ayudan otra vez a regular ese sistema inmunológico que estaba fregado. Ahora, ¿qué sucede con el espíritu triste, el que seca los huesos? Ojo, porque el exceso de cortisol, el exceso de estrés produce disestrés. Yo tengo una charla sobre
el estrés, mi amigo el estrés, entendiendo y sacando solamente lo bueno del estrés y entendiendo cuándo se nos convierte en disestrés, ¿sí? Porque el espíritu, el disestrés, ¿qué produce? Entonces, produce ay, perdón, la hipercostolemia. Y allá lo dije mal. Ay, se me trabó la lengua, alguien que lo lea. Hipercortisolemia. Hipercortisolemia. Eso, como su nombre lo indica, hiper, mucho, cortisol, alto, elevado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ahí está el espíritu triste, ¿qué sucede? Ojo, el cortisol permanece, ¿sí? Y si yo dejo allí alimento con pensamientos de que yo soy bueno para nada, que a mí siempre me sucede lo malo, entonces, ¿qué sucede? Con todo ese tipo de pensamientos, entonces, uy, decaigo en gran manera, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Y esto, cuando está el presente el cortisol de manera exagerada, ¿qué sucede? La absorción de calcio es menor. Y ojo, cuando hay poco calcio, ¿qué sucede? Se afectan los huesos y entonces literalmente se afecta la médula ósea. Por eso es que dice, y el espíritu triste seca los huesos. Y recuerden que para tener una buena absorción de calcio necesitamos los bañitos de sol, ¿sí? Cuando nosotros logramos estar allí con esos bañitos de sol en los amaneceres o en los atardeceres, ayudamos a que haya una buena absorción de calcio y haya una buena producción de serotonina. Entonces, yo les dejo con este pensamiento. Educar e implementar la modulación de la mente no es opcional, es una necesidad. Y más que científica e imperativa, es una necesidad que cada ser humano debería estar contemplando. ¿Sí? Entonces, siempre cuidémonos porque necesitamos ser conscientes de todo lo que requerimos. ¿Para qué? Para que cada día estemos nosotros, cancelamos, ya salimos. Entonces, para que cada día nosotros tengamos más paz y más tranquilidad, ¿sí? Entonces, quiero escucharlo, yo quiero saber si a alguien le quedó algo claro, si fui muy rápido, si fui, no sé, en fin. Ustedes díganme en algo ahí porque, a ver. Mi doctor, Dígame. acá preguntan que si los niños pueden tomar la infusión de cáscara de banana y cuántas veces al día se debe tomar la infusión. ¿Están emocionados con la infusión? Oiga, sí, no, mire, yo no les hablé, por ejemplo, de eso. La infusión con que la tomen una vez al día está bien, listo, una vez al día. Y algo muy importante que no les dije, por ejemplo, los garbanzos. Ojo, la alimentación vegetariana tiende a hacernos unos aportes de triptófanos significativos, pero hay algo muy importante, las oleaginosas son las que más nos aportan, especialmente el garbanzo, los garbanzos. ¿A cuánto les gusta comer garbanzo? A ver, yo quiero levantar las manos a ver que vean. Bueno, y no sé si en algunos lados no se llame garbanzo, yo no sé en otros países cómo se llamará. El garbanzo es como esa pepa redonda que es un poquitico más durita, esa amarillita. ¿Listo? Esa, bueno, aquí sí que les decía, hay garbanzos por diferentes lados. Entonces, ojo, el garbanzo, por lo menos comamos garbanzo una vez por semana que ustedes lo incluyan allí en su dieta una vez por semana. Cuando comen semillitas, cuando coman nueces, cuando coman almendras, mire, usted no necesita comerse media libra. Yo no sé por qué tenemos esa costumbre, que compramos y nos da por comernos y ya no. Hace más efecto, ojo, hace más efecto. Tres pepitas, solo tres pepitas, solo tres semillitas de almendra diarias, ¿cierto? 3 días, que simplemente comerse media libra de vez en cuando. Allí nos sirve más la constancia es la que más nos ayuda. Doc, Listo, excelente, buenísimo. Bueno, un sí, tema supremamente importante. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aprovechen al doctor que está por acá. ¿Alguna sí, Doc, pregunta con el una tema? pregunta, una Adelante. pregunta, este, ¿cómo afecta el alto consumo de azúcar en la dieta moderna, la absorción o la estimulación de este cóctel del bienestar que menciona? Oh, el azúcar voy a poner ahí entre comillas como una ventaja, ¿no? El azúcar es un
es un energético, pero hay un detalle. Es un energético de acción extra rápida. Nos hace sentir bien muy rápido. Cuando su función allí, ¿qué hace? Eleva los niveles dopaminérgicos. Usted se siente bien, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Así como es de efecto rápido, de presencia rápida, ¿qué sucede? También decae rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces empezamos a vivir unos picos de energía y bienestar. ¿Y qué sucede? Recuerda que los picos de dopamina producen en nosotros una sensación de antojo. Luego es la que dice, nuestro cerebro va a recordar, ay, tan rico que la pasamos. ¿Se acuerda que le dijimos cuando comimos algo? Pues está bien. La gente se come un helado y dice, ay, tan rico el helado. Lo que está haciendo es subiendo niveles dopaminérgicos de manera rápida, ¿sí? Y cuando se acaban, entonces después decae, ¿cierto? Entonces, eso es un alto riesgo. Nosotros no deberíamos consumir azúcares porque presentan varias pues, molestias en nuestro organismo, ¿no? Primero que nos brinda esos picos altos de dopamina que no nos ayudan, nos hacen descender los niveles de energía, entonces nos sentimos mal, entonces nos generan cierta dependencia, afecta la absorción de calcio en el organismo, ¿sí? Entonces nosotros no deberíamos estar allí. Y pues desafortunadamente, pues hoy en día todos los alimentos que sean procesados y ultraprocesados, pues nos afectan de manera significativa. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Aprovechar la fructosa. La fructosa es el azúcar natural que viene en las frutas. Y eso también, mire que no prueba, no es tan rica. Una vez come una sandía. ¿A quién le gusta la sandía? Bueno, la patilla, a mí me gusta más decirle patilla porque casi nadie la conoce por patilla y entonces los confundo. Entonces, comen una fruta dulce y siente uno el bienestar, ¿verdad? Comer la fruta hace un proceso digestivo más adecuado y ¿qué sucede? También nos sube niveles dopaminérgicos, pero no nos da esos picos y esas recaídas así como tal. La gente está callada porque estaban comiendo azúcar. Ya me los pillé. Así es. Ah, Doctora, que hay una en el chat que dice, ¿cómo aumento la dopamina, sobre todo los que sufren de Parkinson? ay, bueno, ojo, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender un poco el Parkinson, ¿no? Es un tema, pues no sé a ver cómo lo sintetizamos. Nuestras neuronas, ellas tienen una colita, como un rabito, que se llama un axón. Ese axón está cubierto por una sustancia que se llaman vainas de mielina. Y esas vainas de mielina, es como cuando tenemos un cable de la energía. El cable de la energía por dentro un alambre de cobre, pero por fuera hay un encauchetado. Ese encauchetado hace que no haya fuga de energía. ¿Qué sucede cuando el encauchetado se pierde? Por ahí se puede colar la energía, puede hacer un corto, puede decir cualquier cosa, ¿listo? Pues así sucede en los axones de las neuronas. Cuando la neurona está deteriorando, entonces hay fuga de energía. ¿Y qué sucede allí? Ojo, entonces la fuga de energía puede ir por información cognitiva o motora. Entonces, por eso es que a veces perdemos funciones y entonces no lo logramos de manera apropiada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que mirar el tipo el nivel en que está la patología como tal, ¿cierto? Especialmente allí. Y ¿qué necesitamos hacer? Hacer una estimulación que nos ayude en unos masajes que son claves y técnicos para las personas que tienen Parkinson. La persona que tiene Parkinson no se puede estimular el músculo de la misma manera que se le estimularía a una persona que simplemente está tensionada, ¿sí? Deben hacerse masajes básicamente como tipo de amasar, ¿sí? Y como tipo en los brazos casi como retorciendo un trapito, ¿vale? Así como tal, como para allí. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cómo más subimos dopamina? Necesitamos, como ellos tienen una pérdida, incluso muchas veces pueden llegar a tener mal genio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos es generar actividades que a esa persona le llamen la atención y le generen bienestar, ¿sí? Por ejemplo, mira, hay gente que sin tener problemas de Parkinson, por ejemplo, no le gusta el fútbol. Ay, qué bobada es. ¿Sí? No le gusta. Bueno, pues si a esta persona no le gusta, usted identifique cuáles son los gustos de la persona para que la persona pueda estar estimulada en aquello que le llama la atención y que le genera bienestar. ¿Sí? Entonces, eso de allí.
¿Qué tengo que hacer yo con una persona? Todo lo que me brinde a mi placer me va a subir dopamina. Entonces, a veces el alimento, a veces algo que yo veo, una actividad, un lugar como tal, es allí donde puedo ayudar a la persona. Si a la persona le gusta ir al río, pues llévelo al río, porque para eso es bienestar. ¿Sí? A él le gusta eso. No, pero es que a mí me da pereza, pues, bueno, pues a usted puede que le dé pereza, pero a esta persona le sirve el río, hágalo por ella. ¿Sí? Que a esa persona le gusta ir, estar en contacto con los animales, pues llévelo. Ah, no, pero a esa persona le da pereza que estar con, no le gusta, no, ah, bueno, no. Entonces hay que hacer una identificación de lo que le genera ese bienestar, porque eso es lo que le va a determinar más dopamina como tal. Listo, mi doctor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Acá Norma dice movimiento de Euforage para ese tipo de masajes, dice Leti Rojas, que le encanta ese tema de los masajes. Así que muchas gracias, Leti, por Ok. ese aporte. Bueno, darle las gracias de verdad al doctor Freddy por ese importantísimo tema, o sea, increíble. Pero yo creo que de todo este tema, ahora nos vamos a ir a tomar infusión de banana. Ya, De cárcel, sí, Gracias, Especialmente doctor. en las noches, ¿no? O sea, siempre se recomienda, por ejemplo, para las personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, tomarla una hora antes, calientica, riquísima. Es una sola. espectacular, ¿no? Así que gracias al doctor Freddy. ¿Cuánto le dan las gracias? A ver, alcen por ahí manitas, no sé, allá en los cositos que eso, corazoncitos, vea para el Gracias, doctor, doctor. aplausos.